La historia del diablo, página 37. Si se amplía la perspectiva, es posible hablar de un comienzo de modernización de los comportamientos occidentales. El mecanismo de culpabilización individual, iniciado en ciertos estratos de las sociedades europeas a través de la modificación de la imagen del diablo y del infierno, produjo una serie de consecuencias. Desarrolló el concepto monástico de la muerte y del cuerpo en sectores laicos cada vez más amplios, en detrimento de las interpretaciones populares basadas en una continuidad más allá de la muerte y en la percepción de un mundo sobrenatural masivo y farragoso, donde el bien y el mal no se distinguen perfectamente. La conmoción de este mundo encantado marca una reafirmación de la conquista cristiana más que una nueva proliferación de lo diabólico. La afirmación de la autonomía del infierno se puede interpretar como un esfuerzo inmenso para hacer más legible el dogma cristiano, sacudiendo el enjambre de supersticiones que lo recubrían con demasiada frecuencia. La definición más precisa de la muerte y del otro mundo también permitió aclarar mejor lo que debía ser este mundo, es decir, las relaciones de los hombres con los poderes. Al apartarse de los dioses en beneficio de un Dios cristiano único, instalar a Satanás en un lugar eminente pero subordinado a la voluntad divina, e insistir en la idea de que los pecadores y los criminales no podían escapar a su castigo justo. La Iglesia contribuía a modelar las características identificatorias de una Europa dinámica, impulsada por una fuerza colectiva relacionada con la culpabilización individual. Este sentimiento produjo una alquimia religiosa, afirma Jerome Basquiat, al reorientar las pulsiones destructoras en el seno del ámbito religioso. El sujeto obtiene su perdón con el enunciado de una creencia, la suya, y el reconocimiento de un poder, el de la Iglesia y en cierta medida el del Estado, que desliza aquí el calco de su ley. Sin embargo, la interpretación asigna demasiado espacio, en mi opinión, a la esfera religiosa. Quizás sea más justo hablar del nacimiento de una cultura conquistadora que integra la culpabilización individual, de origen moral y religioso, en un campo interpretativo global definido por un sentido de superioridad y un deseo de expansión. Europa crea los instrumentos de su futura dominación del mundo al abandonar los excesos del universo encantado, produciendo un modelo social fundamentalmente jerárquico en torno a un Dios aún más poderoso que el terrible Lucifer. Un modelo capaz de adaptarse infinitamente a todas las esferas de la actividad humana a fin de disminuir el poder de la culpabilización individual y hacer de ella un arma de desarrollo colectivo. El primer eslabón de esta cadena está constituido por el universo del poder laico. En Francia, la monarquía adquiere un carácter sagrado derivado de las fuentes imperiales romanas, que se basa en una idea de soberanía única, indivisible, inalienable e imprescriptible, que Bodía sistematizará en el siglo XVI. No solo se trata de la simple superioridad de un individuo sobre un grupo, sino de un concepto nuevo que a partir del año 1200
contribuye a una progresión espectacular del poder real. Desde luego, los sujetos no se someten masivamente a ese poder, ni siquiera hacia el fin de la Edad Media, y las disputas son numerosas hasta el reinado de Enrique IV. Así como estas ideas avivan la conciencia política, provocan fascinación e inquietud en los espíritus. Esta evolución de las ideas políticas esbozada aquí a grandes rasgos se insinúa paralelamente en la majestad satánica. Ningún contemporáneo parece haber notado la concordancia entre dos esferas tan diametralmente opuestas para la definición. Sin embargo, los fantasmas diabólicos eran producidos por los mismos artistas que ponían de relieve la autoridad real. Nos sorprende constatar que ellos revistan a Satanás de los símbolos emblemáticos del poder terrestre más importantes a sus ojos, añadiendo un simbolismo negativo para desvalorizar el poder del demonio como corresponde. La majestad del amo de los infiernos se afirma sobre todo en el siglo XV. En 1456, el homenaje de Teófilo al diablo presenta a este último sobre un trono colocado en un estrado, coronado, con el cetro en la mano, principescamente vestido de blanco y rodeado de consejeros ricamente ataviados. Los rostros demoníacos de los últimos y las patas de animal de Satanás indican, sin embargo, que las apariencias son engañosas. Otras representaciones iconográficas atestiguan la soberanía del príncipe de las tinieblas, también reflejada en el teatro. En el Mystère de la Pasión de Arnaud Grevin, de 1450, el rey Lucifer da un mandamiento general a todos sus súbditos que obedecen con prontitud. Aparte de la idea clásica según la cual el demonio remeda a Dios o a los hombres, estas imágenes transmiten una noción jerárquica del mundo infernal, calcada de la soberanía real. Por otra parte, el pensamiento político de la época a veces relaciona explícitamente los dos reinos, a propósito de los excesos o las perversiones del poder y de la cuestión de tiranicidio, bajo la pluma de Bartolo di Sassoferrato en Italia, o cuando el asesinato del duque de Orleans en Francia. La omnipotencia de Satanás evoca a la vez el reverso de una soberanía bien temperada y la amenaza de una conspiración maléfica que solo un poder consolidado puede vencer. En todo caso, el diablo es el tema principal de los debates de la época. Se encuentra revestido de los emblemas del poder soberano a fin de criticar los progresos excesivos de este último o, al contrario, apelar a su consolidación. Portador de una majestad pervertida, siempre representa una obsesión de subversión que se manifiesta en el exceso del poder, ya sea el suyo o el de un tirano execrado. Quizá el fantasma devorador que en lo sucesivo se asocia con él se explica un poco de la misma manera como la transposición de un temor al canibalismo político de los reyes o, en Italia, a las ambiciones de utilizar para su provecho el poder urbano. En Francia o en Inglaterra, Lucifer se convierte en un monstruo voraz alrededor del año 1200 y a partir de la segunda mitad del siglo XIII en los frescos italianos. Se le descubre dotado de dos bocas glotonas, de las cuales una se sitúa en el bajo vientre
y las otras fauces terribles diseminadas en el resto del cuerpo. Oral y anal a la vez, engulle y vomita incesantemente a los condenados. Además de la alusión posible a los poderes políticos excesivos, el tema insinuaba una concepción bestial del cuerpo satánico. La diferencia de naturaleza con el hombre común, ya destacada por los atributos principescos, se encuentra extraordinariamente acentuada por estos rasgos. Mientras que Raúl Gleiber o los escultores góticos imaginaban al maligno como un ser humano deforme, los pueblos del medievo tardío lo proyectaban resueltamente fuera de su esfera, hacia un universo animal que llega a ser muy inquietante después del siglo XII. Página 39.